Las mujeres podemos entender la cultura film bro, pero los hombres no pueden entender las películas femcel. No se trata de una falta de capacidad intelectual, sino de algo que realmente solo no quieren entender. Hola, mi nombre es Ale. Estamos empezando este nuevo formato en Ecos de Jacarandas. Básicamente son los videoensayos. Ya les hemos platicado nuestras historias en redes sociales. Que, por cierto, si no nos siguen, les invito a seguirnos. @Ecos de Jacarandas. Y mi personal es @Alulog, que también subo mucho contenido ahí. Y bueno, este título pues ya lo he hecho en Instagram y en TikTok. Las mujeres podemos entender la cultura film bro, pero los hombres no pueden entender las películas femcel. Y no es una cuestión de capacidad intelectual, es una cuestión de privilegio y cuestionamiento. Este tema lo he estado hablando ahí. Ahora que Regis y yo pues estamos separadas, he estado pensando pues en qué podríamos hacer, ¿no? Para diversificar nuestro contenido. El concepto de los videoensayos nos pareció una muy buena idea y obvio de vez en cuando hacer un Zoom, porque la comunidad también se puede hacer en distancia, o si ella viaja hacia acá a Mérida, pues a grabar, o si yo viajo a Ciudad de México, pues que grabemos juntas. Pero pues este concepto nos pareció muy interesante porque básicamente un videoensayo es eso, o sea, su nombre lo dice todo, es hacer un video de un ensayo que normalmente harías escrito. Y pues el tema de ahorita es sobre la film bro culture y las películas femcel. Si quieren ahorrarse un poquito de lo que yo pienso, básicamente pienso eso. Los tíos no pueden ver femcel movies. En el video que hice en redes sociales, lo primero que me comentaron es que era algo muy reduccionista, que estaba fomentando esta guerra entre hombres y mujeres, que yo ni sabía de la existencia de eso. Y bueno, pues vamos a empezar. Primero vamos a explicar qué es la film bro culture. Film, película. Bro, en inglés, que dicen como hermano o amigo, culture, de cultura. Y bueno, ¿qué es la film bro culture? Les voy a leer una definición que tengo aquí. La film bro culture no es un término académico formal, sino una categoría cultural que describe la devoción masculina por cierto tipo de cine. Por ejemplo, los protagonistas hombres, alineación, violencia, nihilismo, poder como respuesta al vacío emocional y una cámara que legitima su crisis. Podrían ser American Psycho, Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Fight Club, First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. El Padrino, Don't ask me about my business, Kate. Taxi Driver, You talking to me? Donnie Darko. La acabo de ver recientemente y me gustó, pero está muy fumada. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. Tomando esta definición, creo que un punto a tomar en cuenta de esto es que estas películas no se hicieron precisamente pensadas para que se abrazaran con esta glorificación de la masculinidad tóxica. Por ejemplo, American Psycho fue hecho por una mujer y es hecha para hacer una sátira de lo que es la masculinidad americana, I simply am not there. pero pues ha sido abrazada por los hombres como un ejemplo a seguir cuando realmente es todo lo contrario. Donnie Darko también, que yo ya la tenía en mi lista, pero ahora que la vi dije, bueno, puedo entender por qué es que la están glorificando, porque pues tiende a ir con esta parte del antisistema, ¿no? Fight Club, que también habla de esto, del antisistema, pero algo muy importante de retomar es que en Fight Club sí hay directamente violencia de física, ¿no? Obviamente pues esto llama mucho la atención, todos estos hombres confundidos que están en lo que ahorita se denomina la machosfera. La machosfera es este espacio en internet, en redes y en general en la web. Hay mucha toxicidad, es donde han salido este término de los incels, que por cierto tengo un video en redes sociales hablando de eso, por si les interesa. Entonces, un punto clave de esto es que estas películas no glorifican la masculinidad y que sobre todo, que estas películas no son el problema como tal, como muchas, así como lo vemos en las películas como El Padrino, Goodfellas, todas estas que hablan de la mafia. El problema es que están tan bien hechas que se pueden confundir a veces con la glorificación, cuando realmente no lo son una crítica. Entonces el problema está dentro del consumo y la perspectiva en la que las vemos. A lo que voy con todo esto y con esta premisa con la que empezamos, que las mujeres podemos entender las film bro movies. Vamos a partir con esta mitad de la frase. ¿Por qué las mujeres las entienden? Es muy sencillo. Porque las mujeres crecimos no siendo el centro de atención, crecimos siendo la otra. Si vamos a la literatura más básica del feminismo, Simone de Beauvoir, ella dice el hecho de ser lo otro. Por eso su más famoso libro se llama El segundo sexo, porque nosotras somos el otro, las mujeres siempre han sido el otro. Este libro de Simone de Beauvoir, que se considera casi que la Biblia del feminismo, yo no lo considero así, pero entiendo por qué puede decirse así, porque básicamente es la base de todo. Y si no entiendes eso, no puedes entender otras cosas. Entonces, tomando esta perspectiva de que la mujer siempre ha sido lo segundo, el otro, hemos crecido con películas así, hemos crecido con personajes masculinos que son
los héroes, que son los que se atreven a ser distintos, tener otra narrativa. Entonces, pues obviamente que por naturaleza las vamos a poder entender. Bueno, aprendemos obviamente a leer el subtexto, que es algo súper importante en las películas. Este lenguaje corporal que a veces incluso adaptan los hombres, con esos peinaditos, la manera de vestir, la manera de decir, de actuar. Aprendimos a identificar la violencia simbólica, a empatizar con personajes que nos miran desde arriba. Y eso es lo más importante, que entender nunca fue una lección como tal, que simplemente nacimos con eso. Al nacer como mujer, a eso es a lo que nos enfrentamos realmente. O sea, nos enfrentamos a no ser las protagonistas de nuestra propia historia. Y pues por ende en el cine tampoco somos las protagonistas. Y la primera persona que me diga que sí somos protagonistas, por favor vayan a ver desde qué lente lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo desde un lente masculino. Básicamente esto fue una supervivencia cultural. Esto de la empatía cultural me gusta mucho. Es algo que retomé de Bell Hooks. Habla esto de la supervivencia. Las mujeres y otros grupos oprimidos desarrollan una empatía aguda hacia los hombres porque entender al grupo dominante es una estrategia de supervivencia. Hooks argumenta que las mujeres aprenden a leer los estados emocionales, deseos y frustraciones masculinas porque ignorar el poder tiene consecuencias. Y es que eso es a lo que nos enfrentamos. Retomándolo al tema del cine, a las películas, las mujeres siempre se nos ha presentado como un arco narrativo. Por ejemplo, a mí me choca luego las películas de Christopher Nolan. Obviamente tiene películas muy buenas, pero algo que me choca es que ese hombre no sabe escribir personajes femeninos, siempre son un arco, dar pie a la historia. Por ejemplo, Martin Scorsese, a mí me encantan también sus películas y ha sido una crítica que ha recibido, por ejemplo, Nicole Kidman y creo que Meryl Streep. Dijeron que les encantaría trabajar con él, pero que les gustaría que sus películas dieran otro enfoque. Dijo que estaba dispuesto a hacerlo si la historia lo ameritaba. Y fue así como de, bueno, justamente el punto de vista donde tú lo quieres hacer es que no lo amerita, porque desde tu punto de vista como hombre y privilegio en la sociedad, pues las mujeres somos el otro. Por eso desarrollamos esa supervivencia por facto. Entonces ahí estamos contestando la parte de nuestra frase como premisa, que las mujeres podemos entender la cultura film bro. No estoy diciendo, porque dicen que fomento esta rivalidad entre hombres y mujeres, no estoy diciendo que las mujeres seamos más inteligentes que los hombres por naturaleza, aunque tal vez sí. No sé, bueno, el chiste es que por esta razón es que lo entendemos, por esta supervivencia. Y ligándolo con esta parte también de Simone de Beauvoir, tomando al hombre como el sujeto universal, es el todo, es lo que vemos en todas partes. Un sujeto blanco, por cierto, que eso es algo que ella no menciona tanto o no mencionó. Que siempre cuando decimos hombre, siempre pensamos en eso, ¿no? El hombre y la naturaleza, cosas así. Siempre pensamos en un hombre blanco, en todo. Y pues es que eso es lo que vemos. Viendo esto en todos lados, vale la pena también retomar el test de Bechdel. También tengo un video muy corto en redes sociales donde hablo de eso. El test de Bechdel es lo más básico de lo básico. A veces es un poco hasta insultante porque ¿cómo no pueden haber dos mujeres platicando en una película de algo que no sea un hombre? Porque eso es el test de Bechdel, básicamente. Son 3 criterios. Que haya 2 mujeres que platiquen entre ellas y que aparte no estén hablando de un hombre. Y les sorprendería la lista de películas que no hacen eso. Claro que tener estos 3 criterios no quiere decir que una película es feminista o que ya cumple con esta cuota de género que luego llaman o cuota de diversidad, como le gusten llamar. No, para nada. Pero pues realmente es un parteaguas para poder entender todo lo demás. O sea, si no tiene lo más básico de lo básico, es que indignante, ¿no? Es una manera de reafirmar esto. Bueno, si es algo que estamos consumiendo desde las niñas, estos personajes hombres, pues obviamente que vamos a poder empatizar con ellos. O el hombre se piensa como lo absoluto, pero la mujer se piensa como lo relativo. Que aquí viene lo interesante, que es que en el cine, como en la vida, los hombres son como la idea general, es como el punto de partida, ¿no? De las películas, de todo, de las sagas que hemos visto. Por ejemplo, a mí me encanta en series Game of Thrones, Ned Stark es como el punto de partida. El Señor de los Anillos, que no lo he visto completamente, pero pues de qué trata. El hombre es el punto de partida también. En El Padrino también el hombre es el punto de partida de todo. Y entiendo, es que así es como funciona el mundo y está bien que se retrate. Pero como dije anteriormente, la influencia o la parte de donde la estamos viendo es lo que nos hace cuestionarnos todo. Las historias de las mujeres quedan como algo específico, como si fuera algo segregado, fuera algo que no existiera cuando somos casi más de la mitad de la población. Pues estamos borrando tantas historias que existen en el mundo solo porque las estamos contando desde lo que creemos universal. Ahora con la parte femcel, ¿qué son las películas femcel? El término femcel viene como una contraparte de lo que son los incels. Los incels son de esta parte que está en la machosfera, involuntary celibate, celibato involuntario, que es un término muy tóxico. Es como si los hombres automáticamente tuvieran que odiar a las mujeres porque no las pueden ver para otra cosa que no sea sexo. Entonces las femcel salen como esta contraparte, que no quiere decir que sean exactamente lo mismo o que sea como una respuesta negativa y violenta como lo son los incels. Al contrario, es un análisis cultural de todo lo que se vive como mujer. Se usa para describir narrativas que exploran
exclusión del deseo, violencia estética, obsesión, soledad femenina, castigo por no encajar. Muchas veces el término se usa de forma despectiva para invalidar historias incómodas contadas desde el trauma femenino. Si han visto en el video que les puse al inicio, Clearly, you've never been a 13-year-old girl. claramente nunca has sido una chica de 13 años. Así que cállate la boca y deja de hablar en cosas que son nuestras. Porque neta, tener 13 años o tener esta parte de la pubertad, transición a adolescencia, es horrible. Y la mayoría de los hombres con los que he hablado, una pregunta que tengo de base: a los hombres les encanta su secundaria. 8 de cada 10 mujeres que les he preguntado han odiado su secundaria. Realmente no se habla de cómo se vio una mujer en una adolescencia. Por ejemplo, esta película de Virgin Suicides de Sofía Coppola me encanta porque realmente eso es lo que te explica cómo es que se vive esta parte de la adolescencia. Yo sé que puede caer en esta narrativa muy blanca o hegemónica. Algo que puedo retomar mucho de la película es que se cuenta desde la perspectiva de los varones. Y muchos decían de que ¿por qué Sofía Coppola no pudo adaptar a una versión que sea contada desde las miradas de las mujeres? Es que creo que ese es completamente el punto, porque te saca mucho de onda, ¿no? No entiendes cómo es que de la nada se autoelimina, pero creo que es eso, ¿no? Que te cuestiones qué tan apegado estás a cómo piensa una mujer, a cómo piensa una niña, una adolescente, que se te hace ilógico o se te hace raro que de la nada se autoeliminen. Esas son las películas, estas películas que te hacen cuestionar la narrativa de desde dónde está contada o contada una historia. Y esa es la parte que hace la diferencia entre incels y femcels. El incel externaliza todo este daño, odio, ya sea en redes sociales, las películas con golpes, violencia. Pero las películas femcels lo internalizan. Por ejemplo, en Black Swan, que voy de la mano con la obsesión, ¿no? El que al final también se lesiona y se termina muriendo esa mujer. También Virgin Suicides. Hay muchísimas más películas que hablan de eso. Creo que es un punto muy importante porque es lo que hace la diferencia. O muchas otras películas como 13, Gia, A Woman Under the Influence, Marie Antoinette, Suspiria, Pearl, Dark, que es buenísima. Kill Bill yo también la consideraría. Pero lo malo, por ejemplo, de Kill Bill, de Black Swan y de muchas otras, es que caen dentro del male gaze. Y pues entonces, ¿qué es el male gaze? Laura Mulvey, que es una teórica feminista del cine, lo categorizó en su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema en 1975. Y la premisa principal es que el cine está construido desde una mirada masculina heterosexual, que convierte a las mujeres en objetos de deseo, prioriza el placer visual sobre la experiencia femenina y alinea al espectador con el protagonista hombre. Y es que cuando una película rompe todo esto, no se considera como neutral, se considera como incómoda. No estamos hablando de los actores, ya no estamos hablando del protagonista, no estamos hablando de quién está categorizando esta película, estamos hablando de quién la está dirigiendo. Por ejemplo, Kill Bill, que como puedes notar en mi post, es una de mis películas favoritas. De hecho está en mi top 4 de Letterboxd, pero está la que contiene las dos partes, los dos volúmenes de Whole Bloody Affair. Lo que odio es a Tarantino, me choca Tarantino. Es increíble la verdad que haya podido hacer como un personaje como Beatrix Kiddo. Yo la verdad la esperaba, la primera vez que la vi yo dije la voy a detestar, porque seguro va a ser una mujer de que hipersexualizada que no va a tener sentido, nada de lo que dice. Pero no, realmente lo que principalmente me gustó, que retomo mucho de Kill Bill, es que muchas veces se afirma que ella tiene todo el derecho de volverse loca. Ella tiene todo el derecho de desvivir, de hacer de todo a las personas que se atraviesan en su camino. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. Pero el problema de ahí es de dónde puede ser contada, porque probablemente tal vez una mujer que ha vivido algún tipo de violencia la pudo haber contado mucho mejor, que es de este male gaze, es lente masculino, es de esta mirada masculina. El problema de estas películas de las femcels es que también hay que analizar quién las está contando, que realmente son pocas. Ahora, si ponemos estas categorías como lo haríamos, por ejemplo, en el test de Bechdel, digamos que añadimos una protagonista que no es un hombre, y nuestra interacción tiene este arco, tiene realmente una historia que sea parte de un hombre, que su objetivo en la historia no sea algo relacionado a un hombre, y aparte añadirle que no haya sido dirigida por un varón, sino que haya sido por una mujer. Probablemente nos quedamos con muy pocas películas. Y pues eso es lo interesante, ¿quién está contando la historia? Entonces sale en respuesta a todo esto el female gaze. El female gaze no es simplemente invertir los roles, no es objetificar a hombres, es una forma distinta de narrar, desde la interioridad, desde el cuerpo vivido, desde la emoción sostenida, desde la experiencia, no la posesión. Y pues autoras que han desarrollado esta idea han sido Laura Mulvey, Bell Hooks, Mary Young y Teresa de Laurentiis, y muchísimas otras más. Entonces vamos a unir estos dos conceptos ahora, female gaze y femcel. Que una película sea femcel no quiere decir que automáticamente está hecha desde un female gaze, desde una mirada femenina
femenina, si lo queremos llamar así, mirada desde una visión de una mujer. Muchísimas películas que yo considero femcel, que de hecho las tengo en una lista de Letterboxd que se las voy a poner aquí, que son hechas por hombres. Porque así como todo el resto del mundo de las disciplinas y del entretenimiento, casi todo ha sido y hecho, si no es que todo ha sido por y para hombres. Entonces, pues claro que las mujeres en el cine han abierto su camino, pero pues encontrar estas películas es a veces un poco difícil. Y es que ese es como el gap cultural que existe, que las mujeres son tema de conversación, pero no son las que hablan del tema. No siempre son las autoras de estas historias. Y es que la diferencia que podemos ver en estas películas es que no ofrecen fantasía de poder, no buscan aprobación, no explican para ser aceptadas. Y pues por eso es que incomodan. Y es que es indignante pensar que menos del 25% de las películas producidas son por mujeres. Y es que el porcentaje todavía baja aún más cuando vamos a producciones que son hechas con un alto presupuesto. Las mujeres estamos consumiendo cine producido por hombres constantemente, pero pues los hombres realmente no, nadie más de la población. Obviamente, al estar esto, estamos más acostumbradas a la historia del héroe, del hombre, de todo esto, y pues las mujeres quedamos nuevamente como lo otro. El trauma masculino es universal, pero el trauma femenino de las mujeres es un nicho. Es, por ejemplo, una saga que empezó siendo de hombres y luego meten a una mujer y dicen que se volvió horrible, ya empezó el feminismo. Lo malo es que a veces sí, luego estas películas no llegan a ser tan llamativas. Más que llamativas, probablemente es que obvio empiezas con una idea, ¿no? Empiezas con una idea, la estás desarrollando y de la nada intentas meter este concepto. Tu público al que ya lo habías hecho, pues se va a enojar y todo esto, pero también pues vale la pena preguntarse por qué te estás enojando, güey. Y para concluir, los hombres sí pueden entender las películas femcel, claro que pueden, pero eso implicaría, como lo dije en mi video corto, dejar de ser el centro, entender las estructuras de poder, hacer que el deseo también es político. Y para un sistema construido desde la violencia normalizada, este sigue siendo el verdadero terror. Y pues aparte de todo esto, yo le agregaría que obviamente las películas vistas desde el punto de vista femenino, normalmente nos imaginamos a mujeres blancas también. Estamos viendo a las mujeres racializadas, a las mujeres latinas, a muchas mujeres que neta sus historias han sido borradas completamente porque la mayoría consumimos historias hechas en Hollywood que pues se preocupan más por lo que es el dinero, por si realmente es una historia que va a vender o no, y pues muchas veces no es así. Entonces muchas historias son borradas. Y bueno, espero te haya gustado este video. Te invito a suscribirte en nuestro canal, que es aquí abajito, @ecosdejacarandas, seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, y te invito a seguirme a mí en Instagram como @leulogio. Espero les haya gustado este formato nuevo de video. La verdad es que batallé un poco, sobre todo con el set. Estoy muy emocionada con mi pared, por cierto. Estoy muy orgullosa. El único cartel que no se quiere pegar es este de Kill Bill, yo no sé por qué. Pero bueno, nos vemos el siguiente video, que esperemos sea de Regis. Y pues nada, les mando un abrazo y ya. Bye.